Listo. Bueno, aquí estamos en el Centro Nacional de Genética Médica. Aquí estamos en Guarenas. El gobierno de eficiencia en la calle, bueno, inspeccionando, revisando los logros de la revolución, como también los problemas del pueblo. Bueno, y estamos además en un sitio que de verdad, esto fue un sueño del comandante supremo, el comandante Hugo Chávez, hecho realidad. Hecho realidad, además, gracias al comandante Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, gracias al presidente Raúl, al convenio Cuba-Venezuela, a doctores cubanos y venezolanos que se han incorporado a algo tan hermoso como es todo lo vinculado con las enfermedades genéticas. Pocos países en el mundo tienen un centro como este que atienda gratuitamente a cualquier paciente que le he referido, de centros públicos, de centros privados, y que aquí tienen la oportunidad de tener precisión sobre el diagnóstico genético de alguna enfermedad congénita o de sus hijos, de sus hijas, y que luego además cuentan con todo un sistema de salud aquí y fuera de esta instalación para darle el tratamiento y el seguimiento adecuado a sus hijos, sus hijas, a su familiar. Aquí hemos visto incluso cómo gratuitamente se hacen exámenes que en cualquier parte del mundo tienen un costo de $3.000, $4.000, $5.000. Aquí se hacen gratuitamente y esto es para aportar a esa fórmula magnífica, a esa fórmula que el comandante Hugo Chávez tanto nos repitió, a procurar la mayor suma de felicidad posible. Y la salud es clave en este proceso para procurar esa mayor suma de felicidad posible. Hoy está el gabinete ejecutivo, bueno, parte está en Brasilia en este momento con el presidente Nicolás Maduro Moro, fortaleciendo los vínculos de la unidad, haciendo proyectos para la producción en Venezuela, empresarios de Brasil, de Argentina, de Uruguay, que se instalarán ahora en la Venezuela del Mercosur para producir empleo, para generar bienes y servicios en todos los ámbitos, para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano, como también son mercados que se le abren a los empresarios y al Estado venezolano para colocar nuestra producción. Pero está otra parte del gabinete, sus ministros y ministras, los ministros chavistas, los ministros del presidente Nicolás Maduro, desplegado por el Estado Miranda. Un Estado complicado, un Estado donde no hay gobernador, un Estado donde tenemos que hacer un doble esfuerzo para atender al pueblo, y aquí estamos en este Centro Nacional de Genética. Un hermoso sueño del comandante Chávez hecho realidad, y lo más hermoso es cuando compartamos abajo con los pacientes, con los niños, con los padres. Aquí está la ministra de Salud, aquí me acompaña también la camarada Normey Pariata, que está al frente de la misión José Gregorio Hernández. Esto es parte de esa hermosa misión José Gregorio Hernández. Está Josefina, la doctora Josefina, que está también como la coordinadora de la misión aquí en Venezuela, y está la compañera Yamilé, que está al frente del Centro de Genética. Y por supuesto, nuestra ministra Isabel Iturria, ministra del Poder Popular para la Salud. Ministra, le doy la palabra para que le explique al país la importancia de tener un centro como este y de poder diagnosticar y darle la atención requerida a las enfermedades genéticas. Fundamental, y además fundamental contextualizarlo dentro de lo que es el marco de la misión José Gregorio Hernández, que muchas y muchos venezolanos conocen porque fueron visitados en sus casas, porque fueron acompañados desde el momento del diagnóstico para ir solucionando un conjunto de problemas que tenían. Es una actividad que es realizada por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, que también está en la calle, y su ministro está en el tema de las viviendas en este momento, y por eso estamos nosotros aquí acompañando esta visita al Centro Nacional de Genética, y por supuesto porque es algo que está íntimamente vinculado a la salud. Con nosotros está, presidente, si me permite, la coordinadora por Venezuela de la misión José Gregorio Hernández, que como sabemos es una actividad de integración permanente en el cual la misión médica cubana ha brindado al pueblo venezolano oportunidades de integración a la vida, de integración a la felicidad, de integración a la cotidianeidad del día a día, compartiendo solidaridad y compromiso con quien más lo necesite, en este caso con las personas con discapacidad. Norberdy nos puede comentar a lo mejor básicamente cuáles son estos componentes de la misión José Gregorio Hernández y de qué modo este centro forma parte de esa misión. Okay.
Un saludo revolucionario a todos, por supuesto, parte de un sueño de nuestro comandante Chávez. Hoy tenemos este centro de genética como parte de los componentes de lo que hablaba nuestra ministra. Además de eso, de la mano, en este caso del pueblo cubano, también tenemos los 9 laboratorios de ortoprótesis a nivel nacional. Y ahorita dando un salto también cualitativo que tiene que ver con la construcción por el poder popular de las aulas para nuestros niños y niñas con discapacidad. Una misión que ha venido avanzando a través de un estudio que se realizó a través de un casa a casa, y hoy en día estamos dando resultados de atención, más de 1.200.000 familias tocadas a través de la misión José Gregorio Hernández, y que hemos venido atendiendo y lo seguiremos haciendo de manera revolucionaria y eficiente. Aquí tenemos, presidente, en el archivo que se encuentra en la planta baja, 330.000 historias con el diagnóstico y el seguimiento de las personas evaluadas casa por casa en esa visita de amor que se hizo con la misión José Gregorio Hernández. Más de 1 millón de familias visitadas, ¿no? 1.200.000 y más familias, ¿no? Con 330.000 historias claramente identificadas, con diversas necesidades por alguna discapacidad que están aquí, más las que se encuentran en otros estados del país y que permiten hacer un seguimiento y un acompañamiento de las necesidades que estos compatriotas puedan tener para el desarrollo de sus vidas. Importantísimo que aquí todo el trabajo de integración liderizado por Josefina, la compañera coordinadora por parte de la Misión Médica Cubana, ha implicado también la formación de venezolanas y venezolanos, desde técnicos hasta especialistas, hasta personas con maestría o con especialidad en genética clínica, en asesoramiento genético, y nuestros técnicos en citogenética. En esta parte del laboratorio en la que nos encontramos, por acá tenemos a Brigitte. Brigitte lleva ya 2 años formándose con las compañeras cubanas para adelantar esta parte que es la fase de cultivo celular, que forma parte de un laboratorio de citogenética, y ya está próxima a concluir, ya está a punto de graduarse y de formar parte de este contingente integrado de Cuba y Venezuela. Eso para es muy brindarle importante, atención a la ministra, gente. porque no es que es un servicio que le presta Cuba a Venezuela, no. Esto es un trabajo en conjunto, con transferencia del conocimiento, con transferencia de los procesos, de la tecnología. Y aquí se están formando los venezolanos y venezolanas. De hecho, hasta ahora hay una serie de exámenes moleculares que enviábamos a Cuba para que en sus centros de genética, pudiesen analizarlos y volverlos a traer de nuevo al país. Ahora aquí enfrente vamos a ir más adelante a una zona que ya está prácticamente lista, que pronto inauguraremos en los próximos meses, y todos los exámenes los haremos aquí en Venezuela, gracias a ese apoyo de la Revolución Cubana y a esa transferencia de conocimiento. Yo no sé si le damos la palabra a Yamile y avanzamos hacia el próximo laboratorio en este proceso, que tú nos expliques exactamente qué es un examen de citogenética, por ejemplo. Bien, bueno, nos encontramos en el área de los laboratorios porque cuenta con 3 áreas específicas, es decir, 3 departamentos diferentes. Uno, el laboratorio de citogenética, que es donde nos encontramos en estos momentos; otro, que es el de errores congénitos del metabolismo; y el tercero, que corresponde al del diagnóstico molecular. Errores congénitos, el que está al lado. Si quieres vamos caminando hacia allá. Entonces, bueno... Sí. Vamos a ver y nos compartir. encontramos en el área de cultivo celular. Las muestras que llegan tanto del centro como de los diferentes estados son procesadas. Hemos procesado hasta el momento 2.282 muestras. De ellas, el mayor por ciento son citogenéticas. Cuando hablamos de citogenética, ¿a qué nos referimos? Para que las personas nos puedan comprender. A enfermedades como es el caso del síndrome Down, que corresponde prácticamente al mayor por ciento de estudios que nosotros realizamos. Aquí, ya este es el área de proceso, donde tenemos al compañero asistente de laboratorio, Jordi, que puede Vamos a preguntarle a Jordi. Jordi es venezolano. Sí, buenos días. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, Jordi? Yo estoy desde agosto del 2011, formándome agosto del 2011. como citogenetista aquí en el laboratorio. Las clases han sido muy buenas. Mis profesoras, ya las vieron, creo. Ellas me han enseñado todo y es lo máximo en realidad. ¿Y qué haces tú ahí con ese microscopio? Ahorita estoy observando, aquí estoy viendo los cromosomas. Los estoy observando porque de aquí yo los paso para allá, para que luego el diagnóstico lo dé el licenciado Nelson. ¿De dónde recibes tú las muestras, Jordi? ¿Qué es exactamente lo que haces tú en esta parte del laboratorio de citogenética? En esta área, después del cultivo, se pasa para acá y se procesa la sangre y se separa los cromosomas del resto del compuesto de la sangre.
y luego se pasa para allá, para el área de... Bueno, vamos entonces a ir rápidamente a ver el área de diagnóstico, donde, bueno, finalmente aquí el doctor que está aquí, cubano en este caso. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene usted formado en el ámbito de genética? Bueno, 32 años. 32 años. ¿Dónde se graduó? Allá en La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Oriente, en Cuba. ¿Y desde cuándo está aquí en Venezuela? Llevo 2 meses nada más. Ah, lleva 2 meses. Fíjese, el doctor aquí finalmente es el diagnóstico, ¿no? Después del cultivo, luego identifica, separa los cromosomas, el compañero en el laboratorio subsiguiente, y el doctor aquí tiene unos software, última tecnología, para poder hacer el diagnóstico. ¿Estos diagnósticos qué implican? ¿Qué información nos prestan, doctor? Bueno, nosotros le damos información a los pacientes sobre cualquier problema que puedan tener relacionado con su genoma, o sea, con su fondo genético. Puede ser una pareja que se le esté estudiando una infertilidad, puede ser una pareja que haya tenido un niño con algún tipo de problema, y entonces es analizado, se lo ve el especialista de genética médica y le indica el cariotipo, que se le realiza todo el proceso ese que usted ha podido observar, y finalmente llega acá y nosotros entonces le damos el diagnóstico final. Ese diagnóstico se le entrega a la dirección de laboratorio, la dirección de laboratorio se lo da al médico, y el médico asesora al paciente con respecto a cualquier tipo de problema que haya podido encontrarse, ¿no?, dentro del genoma de la persona. Este caso que tenemos aquí, por ejemplo, entonces... En este caso es un estudio de infertilidad, por ejemplo, que este señor no tiene ningún problema, pero le puedo mostrar. Ajá. Vamos a ver ahí, por ejemplo, esto es... Podemos mostrar, por ejemplo, este caso es un niño, un varoncito, que tiene 3 cromosomas 21, o sea que es un síndrome Down, conocido, este tipo de paciente conocido como síndrome Down, que ya, bueno, está diagnosticado y después se le informa a todos los niños que nacen con determinadas con esas características clínicas, son observados por el médico y se le hace un cariotipo. Y bueno, las personas pueden preguntar, bueno, si tiene las características clínicas son del síndrome de Down, ¿por qué los estudiamos? No, los estudiamos porque hay varios tipos de aspectos relacionados con el síndrome de Down. Unos son hereditarios y otros no. Y entonces el médico es capaz de informarle a la pareja, decirle, mire, esto fue un problema que ocurrió al azar, de casualidad, de pura casualidad, pero si es la otra situación, entonces sí habría que seguir de otro tipo de conducta, porque ella sí es altamente hereditaria. Ok, muy bien, eso es muy importante. Doctora, muchas gracias, doctor Nelson. Muchas gracias por estar colaborando y transmitiendo conocimiento. Vamos a ir al último de los laboratorios de la ministra, y la importancia de poder diagnosticar y tener un diagnóstico preciso sobre las enfermedades genéticas. Sí, bueno, fundamental. Uno, por ejemplo, en lo que explicaba el compañero, en un paciente que pueda tener fenotipo, que pueda tener características en la cara, que pueda tener características en las manos, que pueda tener otros indicadores clínicos que le haga al médico pensar o a la médica pensar que se trata de un paciente con síndrome de Down, pero es realmente la imagen de los cromosomas que acabamos de ver la que nos va a permitir hacer el diagnóstico definitivo, ya que pueden existir diversas patologías que produzcan pues elementos que lleven a la confusión. Estamos recorriendo todas las áreas de este laboratorio de citogenética, luego vamos a ir al que está en proyecto de la parte molecular, de diagnóstico molecular, y también está el de errores innatos del metabolismo, pero eso que vimos al lado eran ya los cromosomas. A veces uno ha escuchado de ellos, pero no los ha visto, y la imagen que vimos en la pantalla, que es la imagen de los cromosomas, luego del proceso de cultivo, de separación y de tinción, ya ordenaditos en pareja de cromosomas, no es la que se ve en el primer momento en el microscopio, en el que aparecen todas esas imágenes regadas, mezcladas unas con otras, y justamente es el especialista el que va identificando para colocarlos en pareja y luego a partir de esas imágenes que ven en la pantalla poder hacer el diagnóstico definitivo. Y aquí estamos en la fase final. ¿Qué ocurre aquí en este laboratorio? Vamos a preguntarle aquí a la ingeniera Lixandra. Tú eres cubana, Lixandra. ¿Cuánto tiempo tienes aquí con nosotros? 3 años. 3 años. ¿Y qué? Tú estás formando venezolanos, aquí está una venezolana que está en proceso de formación y que va a ser la jefa de los laboratorios, si Dios quiere, próximamente. Y bueno, ¿qué ocurre aquí en esta fase final del examen de citogenética?
Bueno, ya este es como tal el laboratorio de uno de los laboratorios de errores innatos del metabolismo que se dedica al estudio de las hemoglobinopatías. Tenemos un equipo automático de la firma Sevia, una firma francesa que se pondrá, en práctica próximamente para realizar los estudios de determinación de hemoglobinas anormales en la población venezolana. ¿Y cuál es la utilidad de esa información para un paciente, para una familia? Bueno, ese paciente va a saber qué tipo si padece alguna hemoglobinopatía normal, si es un paciente ciclémico y poderle prestar un consejo genético, para que conozca de su enfermedad. Vamos a pedirle a la ministra que nos traduzca un poquito, porque quienes no manejamos los términos médicos, la mayoría del país, para eso son especialistas y estudian tanto y ponen tanto esfuerzo en ese trabajo los médicos venezolanos y los médicos del mundo. Explíquenos un poquito. Sí, pueden existir diversas alteraciones en los eritrocitos, en los glóbulos rojos, que pueden producirse tanto en la membrana celular del eritrocito como en la hemoglobina como tal. Estas alteraciones pueden producir deformaciones en los glóbulos rojos que hacen que se produzcan anemias en el paciente, anemias que pueden ser desencadenadas por determinados eventos y que deben ser tratadas de una manera adecuada. La identificación precisa de qué está produciendo y qué tipo de anemia es requiere el tipo de estudios que se realizan aquí, donde también se realizan otro tipo de exámenes. Así que son los pacientes que tienen, por ejemplo, alteraciones en membrana celular como la esferocitosis, pero también los drepanocíticos que tienen hemoglobina C, hemoglobina S, persistencia de hemoglobina fetal, diversas alteraciones que puedan existir en esa proteína que está dentro de los glóbulos rojos que permite el transporte de oxígeno a todos los lugares de nuestro organismo, pero que además también puede tener, en los casos de estar alterada, alteraciones en el transporte de oxígeno y alteraciones en la morfología del glóbulo rojo como tal, que produzcan que éste se lesione rápidamente y no pueda tener la vida de 120 días que tiene normalmente un glóbulo rojo circulando por nuestra sangre. Correcto. ¿Cuánto puede costar un examen de esto en Estados Unidos, en Europa? La verdad es que no tengo yo idea de los costos, pero yo creo que los estudios ya del tipo que se hacen acá de hemoglobina probablemente puedan estar por el orden de los $3,000 o $4,000 si los estuviéramos haciendo en un lugar donde la salud es una mercancía, no donde la salud es un derecho. Hacia allá marchaba Venezuela durante la Cuarta República. De no haber llegado el comandante Hugo Chávez al poder, cualquier centro de salud hoy público, hoy en reimpulso, hoy, los nuevos, los CDI, eso sería absolutamente todo privado y habría que pagar por entrar. Gracias a Dios, estamos en revolución, vamos a seguir porque el tiempo en televisión es un verdugo. Ministra, yo quería de aquí, mientras vamos a la ala que está en construcción de la parte molecular, fíjese, hace unos meses, un par de meses, se tomó la decisión del Ministerio del Poder Popular para la Salud de que los médicos deben prescribir los medicamentos a los pacientes por el principio activo. El principio activo, es decir, el componente, y no por la marca comercial. Eso es una decisión de verdad muy importante y yo quisiera que usted explicara, y todo lo que tiene que ver con los récipes y la rectificación que va a haber en una resolución que va a salir mañana para aclararle al país cómo es la situación. Sí, el tema de la prescripción de los medicamentos por denominación común internacional o por principio activo, es algo que simplemente se está normando como obligatorio dentro del Sistema Público Nacional de Salud, pero es algo que científicamente es el modo como aprendemos en todas partes del mundo las médicas y los médicos. Las médicas y los médicos, cuando estudiamos, cuando vemos los libros, cuando revisamos los artículos, cuando revisamos la bibliografía. No estudian por marcas comerciales, evidentemente. Utilizamos el principio activo, que es lo que se estudia para demostrar su eficiencia, su efectividad para el tratamiento de determinada condición que pueda tener un paciente. La prescripción, en consecuencia, debe hacerse en función del principio activo. De otra manera, es como si usted, al indicarle a alguien que se tome un vaso de leche, usted en vez de decirle leche, le estuviera diciendo la marca de la leche.
definitivamente la prescripción debe ser por principio activo. Eso fue claramente definido en la primera resolución que se publicó hace unos meses. Es una decisión del Estado venezolano, pero además es una decisión que por supuesto se fundamenta en la lógica científica, en la lógica académica y en la formación que todas las venezolanas y los venezolanos tenemos para prescribir de manera adecuada en función del producto que estamos indicando, del principio activo que estamos utilizando para una determinada patología. patología. La farmacia y los centros que expenden medicamentos deben tener toda la información para que los pacientes puedan saber exactamente cuáles son los productos comerciales con ese principio activo que pueden comprar y cuáles son los precios e irse, ¿por qué no?, por el más asequible. Sí, bueno, sí, en todo caso tienen todos el mismo principio activo. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, las médicas y los médicos prescriptores indudablemente conocen cuál es el principio activo del fármaco que están prescribiendo, porque de otro modo pues tendrían que ir a un proceso de recertificación porque sería que han perdido algunos conocimientos, pero ese no es el caso de nuestras médicas y médicos, que todos por supuesto conocen cuál es el principio activo del medicamento que están indicando. A partir del momento de la publicación de la nueva resolución en Gaceta, que debe salir en la Gaceta Oficial del día de mañana, pues eso es obligatorio, por supuesto, por ley, pero digamos que eso es una práctica habitual de todas las médicas. ¿Y en cuanto a los récipes? De todas maneras, a propósito de lo que usted mencionaba, vicepresidente, hemos establecido también en la resolución la obligatoriedad de que todos los establecimientos autorizados para dispensar medicamentos, sean estos públicos o privados, tengan a disposición tanto del asistente de farmacia como del farmacéutico del establecimiento de salud para poder facilitar el asesoramiento farmacéutico que están obligados a prestar por su profesión, la lista de los equivalentes, que no es equivalente, es la lista del contenido en principio activo de cada uno de los nombres comerciales de medicamentos. Esa lista ya está publicada en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mpps.gov.be, pero esta es solo una alternativa, porque en cualquiera de los libros que habitualmente manejamos los profesionales de la salud está, por supuesto, el principio activo, y los farmacéuticos, está, por supuesto, el principio activo contenido en cada uno de los medicamentos de marca. Correcto. Con el récipe, que era otro, estos dos elementos son los elementos fundamentales del espíritu y la razón de ser de la resolución que se publicó. Surgieron algunas dificultades, sobre todo con la implementación de los récipes para el seguimiento de la prescripción adecuada acorde a la norma de los medicamentos. En ese sentido, una vez que escuchamos pues algunas recomendaciones, algunas sugerencias, algunas inquietudes que vinimos recibiendo de distintos sectores, hemos decidido posponer el tema de cómo se hace exactamente el récipe, sobre todo porque había algunas dificultades, por ejemplo, en el tema de la fotocopia del récipe y de algunos de los requisitos. Consideramos que eso puede ser objeto de una resolución posterior que iremos trabajando y que iremos poniendo en marcha, teniendo en cuenta todos los elementos básicos, y consideramos entonces que por ahora pues lo fundamental es la prescripción por principio activo, la disponibilidad en los establecimientos de salud del contenido de cada una de las marcas comerciales en términos de su principio activo o denominación común internacional, y en tercer lugar, eso sí, por supuesto, la prohibición clara y tajante de que exista ningún modo de publicidad comercial dentro de los récipes. Correcto, publicidad. Es importante, hace meses cuando salió la primera resolución surgió todo un ruido con el tema de las píldoras anticonceptivas. En este caso no hace falta récipe médico para adquirirla. Estamos derogando las dos listas de medicamentos y volviendo a la situación en lo que respecta a la requerimiento o no requerimiento de récipe para cada medicamento, a la situación que había antes de la publicación de la primera resolución. De acuerdo. Es decir, que no hace falta. Volvemos a aquella situación, los récipes se siguen emitiendo de la misma manera, solo que prohibiendo que haya una publicidad comercial, y se hace por principio activo y no por nombre comercial. Exactamente. Okay, luego los detalles sobre cómo hacer un récipe que nos permita hacer una vigilancia más adecuada y un seguimiento más adecuado del comportamiento de los prescriptores y de los fármacos dentro del país, lo iremos trabajando pues en los próximos días o semanas, y lo volveremos a anunciar de manera ya más estudiada y con más calma acordada para garantizar que su implementación no obstaculice en modo alguno el acceso a medicamentos por parte de la población venezolana. Importante, una decisión que se tomó escuchando
las sugerencias, escuchando a los sectores, rectificamos en consecuencia y vamos a seguir trabajando para llegar a una fórmula que sea la más adecuada, la más consensuada, y bueno, incluso sobre el tema de los medicamentos que necesitan prescripción, volvemos a la situación anterior a la publicación de la primera resolución este año. Es una rectificación necesaria para poder de nuevo volver a dialogar, a escuchar. La revolución es el gobierno del diálogo, el gobierno del encuentro. Entonces, volver a dialogar y construir en conjunto una fórmula que, por supuesto, sea para el pueblo beneficiosa y no para los laboratorios comerciales. Eso es un principio también de toda revolución y de todo pueblo que sea digno de sí mismo. Aquí estamos en un área, tenemos rato aquí y no hemos explicado. Esta área está en construcción. ¿Quién nos explica, Yamile? El área, nos encontramos entonces en el área de biología molecular, va a ser el futuro laboratorio, donde estudiaremos 5 enfermedades genéticas, como usted mencionaba, 5 enfermedades genéticas que permitirán llegar al diagnóstico molecular. A veces el paciente tiene manifestaciones clínicas, pero hay dudas, inclusive hasta en el diagnóstico. Y necesitamos entonces llegar al nivel del diagnóstico, y para llegar al nivel del diagnóstico se requieren este tipo de estudios que son moleculares. Estudiaremos enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, que es una de las enfermedades con una alta prevalencia en Venezuela. Estudiaremos la acondroplasia, que es un tipo de enanismo, es decir, de personas con baja talla. Estudiaremos también el síndrome de Fragile X, que es la forma hereditaria más frecuente, es el retraso mental más frecuente desde el punto de vista hereditario, solamente liderado, es decir, pasa a segundo lugar cuando es el síndrome de Down, que en su mayor %, como se mencionaba ahorita, no es hereditario, no tiene componente hereditario y solamente ante determinadas situaciones puede ser heredado. Vamos a estudiar también la determinación del sexo. En algunas ocasiones nace un niño cuyos genitales no están bien definidos y no podemos definir si es una hembra o es un varón. Se le hace este tipo de estudios para por lo menos conocer el sexo genético, el genotipo del paciente. Y estudiaremos también la fibrosis quística, que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a la población infantil con procesos, es una enfermedad sistémica, y estudiaremos en este caso de las 1.300 mutaciones que se describen en el mundo, solamente 6 de las que se han visto que tienen relativa frecuencia. Esos son los estudios que trabajaremos acá en el laboratorio. Bueno, muy bien, eso es. Imagínese usted, hasta ahora eso lo venimos haciendo, mandando las muestras, en el caso de este centro de genética, Cuba, pero todos los centros privados, incluso algunos, bueno, los mandan a Estados Unidos o los mandan a Europa y tienen que pagar altas sumas de dinero los pacientes, que además tienen alguna enfermedad ya suficiente, ¿no?, para su vida. Bueno, tienen que pagar además para tener precisión del diagnóstico. Si quieren, seguimos, vemos algún laboratorio más y bajamos a donde están los pacientes. Esta es un área en construcción en todo caso, ¿verdad? Sí, aquí no vale la pena porque todo esto más o menos ¿cuándo lo estaremos inaugurando? Bueno, eso depende. Pensamos que en los próximos meses. Tenemos fecha definida. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo, ministra, vamos a decirle al ministro Reinaldo Iturriza, por ahí está la viceministra Mari Carmen, para que sea este mismo año que hagamos la inauguración. Tiene que ser este mismo año. Seguro, vicepresidente, y también es una cosa bien importante, este laboratorio va a contar con la presencia y va a ser el espacio de desarrollo profesional de 18 médicas y médicos venezolanos que se están formando actualmente y terminan dentro de pocos meses en Cuba como genetistas clínicos, máster en asesoramiento genético, y también pues el lugar natural de desempeño de sus actividades laborales de los técnicos que ya vimos venezolanos que se están formando. Es decir, vamos aquí teniendo ya el espacio físico. Si quiere, ministra, vamos a dar el pase allá abajo. ¿Quién nos está esperando allá abajo? Melissa, la compañera Melissa, la doctora Melissa, y nosotros bajamos y nos incorporamos. Allá están los pacientes, que es lo más importante. Muchas gracias. Se han atendido un total de 6.594 pacientes. De ellos se han consultado en diversas áreas un total de 12.472 consultas en las áreas de consulta de riesgo genético para las embarazadas, también riesgo genético preconcepcional, consultas de neuropediatría y consultas de psicopedagogía. Bueno, amigos, están viendo ustedes en vivo y directo las instalaciones de este Centro de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández, ubicado en Guarenas, en el estado Miranda, un centro de genética que nació en octubre del año
2009 y un proyecto que se viene adelantando en el marco de la misión José Gregorio Hernández. Ha nacido para dar allí respuesta a enfermedades y discapacidades de origen genético. Vamos a escuchar el audio que se genera desde uno de los espacios de este centro. El vicepresidente, que también... Anda Sebastián, que tiene síndrome de Down. A él el diagnóstico se lo hicieron aquí. Tú eres su mamá, ¿cómo te llamas tú? Rosende Castillo, no, pero a él no le hicieron el diagnóstico aquí, pero se lo hicieron en el hospital clínico y de allá no hicieron referencia para acá, por ya que se le tenían que hacer varios análisis, pues, tanto como en el cerebro como sus órganos para ver cómo van avanzando por su enfermedad, pues. Del Hospital Clínico Universitario de Caracas lo refirieron acá al Centro de Genética y aquí ya han seguido haciendo todos sus exámenes y su tratamiento. ¿Cuántas veces has venido tú para acá aproximadamente? Como 4 veces, pero tenemos como año y medio ya viniendo para acá. Año y medio viniendo para acá. Por ahí hay otra compañera. Vamos a ver cuál es el problema de ustedes. Ella es una embarazada que ha venido para hacerse sus marcadores genéticos. Bueno, ella nos cuente cómo se ha sentido en la atención que ha recibido. Bueno, la atención que dan aquí es especial, que nos atienden bien con buena paciencia, pues. Hay muchas mujeres embarazadas que vienen también aquí y atienden a todas por igual y nos ayudan. ¿Y qué? Una pregunta. Tú eres venezolana, sí, yo soy formada en Cuba, ¿verdad? Sí, tú te formaste allá como especialista en genética. Ahora estás aquí incorporada el talento humano formado, bueno, por la revolución, por el Estado, bueno, que ahora se incorpora para darle vida, salud al pueblo. Ella nos explica, ¿no?, lo que está haciendo. Nos dijo ella está embarazada. Ella está embarazada. Ella vino a la consulta, se hace una consulta de evaluación de riesgo genético a las gestantes. Ajá. Y se realizan los marcadores genéticos del primer trimestre que están enfocados fundamentalmente al diagnóstico de cromosomopatías y algunos defectos que pueden verse tempranamente. Y también, bueno, los marcadores genéticos del segundo trimestre y una evaluación que se hace sobre las 24 semanas, que es para detección de defectos congénitos. Bueno, en su mayoría defectos congénitos del sistema nervioso central, digestivos y urinarios son los que fundamentalmente han salido positivos en las evaluaciones de las gestantes que han acudido a el diagnóstico de defectos congénitos en el Centro Nacional de Genética. Bueno, muy bien. Aquí entonces vamos a pasar a conversar. Muchas gracias. Cuida mucho, Sebastián. Hermoso. El que se quiere quedar con todo, ¿no? Vamos a hablar por aquí. Aquí está. ¿Tú eres paciente aquí también? Ella es tu hija. ¿Qué tiene ella? Hola, mi amor. ¿Y tú desde cuándo vienes para acá con ella? Desde el 2009, cuando inauguramos con nuestro comandante presidente el Centro de Genética. Cuando se inauguró el centro, eso fue... Tú fuiste la paciente número 1. Tú fuiste la paciente número 1. Tú conociste al comandante Chávez. Sí. Nunca lo olvida, nos dice. Dice la canción que tengo el CD y lo pongo todos los días. Ella pone el CD todos los días. No podemos olvidar a Chávez, eso es muy importante lo que nos dice ella, ¿no? Porque esto es gracias a Chávez. Pues si no hubiese llegado el comandante Chávez, la revolución bolivariana, ¿quién sabe en qué situación estaría la salud en Venezuela? Iban a privatizar, de hecho ya lo habían hecho en algunas gobernaciones que tenían. Y hemos tenido que revertir ese proceso en revolución. Iban a privatizar los centros de salud, iban a privatizar las escuelas, iban a privatizar las universidades. No había una red de ambulatorios como hoy tenemos barrio adentro, mucho menos había centros de diagnóstico como los que tenemos hoy en día. ¿Cómo te sientes tú después de estar acá con tu hija durante casi 4 años? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te han tratado? ¿En qué ha beneficiado a tu hija el haber podido contar con este centro de genética? Bueno, en todo, porque anteriormente ella no articulaba ninguna palabra, ahora ya habla, ya tiene más desenvolvimiento, se desenvuelve mejor pues con la sociedad. Bueno, eso es lo más importante, eso es lo más importante. De hecho, muchos de ellos son referidos a los centros, a las salas de rehabilitación integral, ¿verdad, ministra?
Sí, desde luego, el modo de atención de las pacientes y los pacientes que tienen alguna discapacidad tiene múltiples aristas en las salas de rehabilitación integral. Las compañeras del Ministerio de las Comunas nos informaba también todo el esfuerzo que se ha venido realizando para las aulas de integración, donde además la comunidad organizada tiene un papel importantísimo que jugar en términos de la solidaridad con su vecino, con su vecina que requiere apoyo, que requiere ayuda, con esa familia que forma parte del contexto general de cada una de esas personas. Yo creo que eso es algo pues que a todos nos llena de alegría, ¿no? Y creo que eso es de los legados del comandante presidente, el de la solidaridad y el compromiso con el otro, con el vecino, con el amigo, con cualquier persona que sepamos que necesita de nuestro apoyo, el tenderle el abrazo solidario, el tenderle la mano para poder garantizar que juntos tengamos la mayor suma de felicidad posible que nos pidió Simón Bolívar. ¿Tu vivienda? Tengo un apartamento en Las Mandarinas, ¿Y cómo lograste tener ese apartamento? gracias a mi comandante. ¿Se dan cuenta? Y ahí por ahí veíamos al ministro Farruco Sesto, al ministro Molina, andan entregando viviendas por toda Venezuela. Vamos cerca de las 380.000 viviendas entregadas. Aquí yo estuve hablando con él, ¿cómo se llama? John Aikel, lo cargué, ahorita se durmió, vamos a dejarlo tranquilito aquí. ¿Tú lo trajiste por qué? Por una malformación genética, pero me dijeron que no era nada grave, que todo estaba bien, le hicieron los exámenes hoy de los riñones y todo estaba bien. Bueno, fíjense qué importante eso, porque tiene una malformación en una orejita, eso se puede corregir con cirugía, por supuesto, pero ella también pensó que era una cosa mucho más grave, ¿no? Entonces ella viene aquí y le dicen, no, quédate tranquila, no es nada grave, sigue tu vida normal. Bueno, eso te da a ti tranquilidad, te da felicidad de alguna manera. Como a las personas, afortunadamente no es el caso de él, pero que sí tengan una gravedad, entonces podemos ya con toda la información diagnóstica, podemos entonces tratarlo de la manera adecuada, ministra. Sí, en este caso en particular no tiene una malformación genética, afortunadamente, tiene una malformación en el pabellón auricular, tiene un apéndice auricular que en algunos casos está asociado a otras alteraciones, a algunas alteraciones genéticas, a malformaciones cardíacas, a otro tipo de problemas. Aquí estamos entonces haciendo una labor preventiva porque su oreja es preciosa, ni siquiera va a necesitar cirugía de ninguna manera. Solamente que va a necesitar la identificación para detectar si hubiese algún otro problema, actuar precozmente sobre él y si no lo hay, pues darnos a todos la tranquilidad de que su hijo crezca sano, hermoso, feliz y que siga formando parte de esa Venezuela bolivariana, de esa Venezuela en la que todas y todos tenemos la oportunidad de seguir creciendo y tenemos la oportunidad de seguir construyendo patria. Así es, bueno, este es el gobierno de la eficiencia en la calle. El presidente Nicolás Maduro siguiendo el lineamiento, construyendo ese programa de la patria que nos dejó el comandante Chávez, bueno, nos instruyó, nos ordenó desplegarnos por todos los estados. Estuvimos en Zulia, estamos en Miranda, próximamente vamos a ir a un estado llanero, no voy a decir cuál todavía, y luego vamos a volver a los Andes, y vamos a ir a todos los estados, más allá del despliegue diario, porque los ministros y ministras y las instituciones del pueblo están por todo el país desplegado siempre, pero este gobierno de la eficiencia en la calle, a pesar de que hay medios de comunicación privados que no lo reflejan, que es como que no existiera, pero el pueblo sí lo siente y el pueblo sí sabe que está el gobierno desplegado en su comunidad. Bueno, a pesar de los medios de comunicación, este gobierno es una concentración, como diría el comandante Chávez, una concentración de fuego en un territorio específico para poder entonces corregir, rectificar, pero en diálogo permanente con el pueblo, en diálogo permanente con las comunidades. No es para venir con un conocimiento tecnócrata, burocrático y corregir las cosas, sino con los consejos comunales, con las comunidades, con el movimiento popular organizado, poder entonces buscar soluciones, construir soluciones en conjunto. Hemos venido a inspeccionar este Centro Nacional de Genética y bueno, yo creo que podemos cerrar con un gran aplauso para el comandante Chávez, para el comandante Fidel, para el presidente Raúl y para estos médicos y médicas cubanas y venezolanos. Muchas gracias, buenas tardes. La lucha sigue. Avances tecnológicos para el pueblo venezolano totalmente gratuitos con esta inspección en el Centro de Genética del